Hola, mi nombre es Lucas Margarit. El título de mi trabajo es Contexto y conflicto, Thomas Campion y el debate en torno a la composición poética. Este trabajo nace justamente de una investigación que dirigí en la Universidad de Buenos Aires acerca de poéticas del Renacimiento inglés, que tuvo también como resultado el libro Poéticas del Renacimiento, reflexiones acerca de la cultura en Inglaterra durante los reinados de Isabel I y Jacobo I. Me gustaría comenzar justamente con los primeros textos que se comienzan a configurar, o que comienzan a configurar un pensamiento crítico con respecto a la literatura. Vamos a ver que tienen un perfil demarcado por la influencia de los tratados de retórica que llegaban desde Italia. Es por ello que se caracteriza sobre todo por centrarse en las partes de la retórica y en sus funciones en tanto discurso. Las obras principales de esta primera etapa son Art of Craft of Rhetoric, de 1524, de Leonard Cox, Art of the Rhetoric, de 1553, de Thomas Wilson, y quizá el más conocido, el que tuvo más influencia, The Schoolmaster, de Roger Ascham, de 1563. Este último fue considerado uno de los primeros clasicistas ingleses. Estas obras, que demuestran una deuda importante con los tratados italianos, conducen a Inglaterra hacia un humanismo que terminará de consolidarse en la corte de Isabel I para dar luego paso al Renacimiento inglés. Incluso, por ejemplo, la antología llamada Tottle's Miscellany, Tottle es el nombre del editor, publicada en 1557, sufre también el efecto de esta influencia italianizante, aunque buscando nuevos modos de constituir una poesía que dé cuenta de tópicos y formas de la cultura inglesa. The Tottle's Miscellany es una antología poética donde, entre otros autores, vamos a encontrar los sonetos de Wyatt o algunos poemas también de Sir Philip Sidney. Eh, Esta primera etapa es por lo general comparada con la última del humanismo italiano, es decir, el periodo en que se publican estos textos, sobre todo la primera mitad del siglo XVI. Incluso con respecto a esta periodización, varios historiadores, entre ellos Spingarn, Joel Elias Spingarn, dice que la obra de Pietro Bembo es una de las que más influyó en el comienzo de la crítica literaria inglesa en este periodo. Un poco más tarde también recalcará esta influencia Atkins en su obra English Literature Criticism, el Renacimiento, el tomo dedicado a la sección dedicada al Renacimiento, publicado en 1947. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, vamos a encontrar tratados centrados en las clasificaciones de los verbos utilizados por los poetas. El de Gascoigne, de George Gascoigne, Notes of Instruction Concerning the Making of the Verse, de 1575, es el que da inicio a esta serie de poéticas que encontrará en la de Puttenham, Art of English Poesy, su más acabada teoría acerca del verso inglés. No podemos dejar de mencionar en este grupo el Discourse of English Poetry de William Webb, y claro está también que lo puse y lo dejé para lo último porque es el texto, el tratado poético más importante de este periodo, incluso del siglo XVI, que es el de Sir Philip Sidney, A Defense of Poesy, es decir, una defensa de la poesía. Este texto de Webb, Discourse of English Poetry, de 1586, será uno de los que comentará también las afinidades del idioma inglés, para la composición poética. Este tratado destaca también
un catálogo de autores que podríamos llamar auctoritates, tanto clásicos como ingleses, que los poetas de su generación deberían tomar como modelos. Posteriormente, establece una organización y clasificación de los temas y de las formas de la escritura poética. Estas clasificaciones llenan gran cantidad de páginas en estos tratados, los cuales muchas veces puede resultar tedioso, porque son enormes listados con recursos poéticos, usos, listas de ejemplos, etc. ¿Mm? Eh, Más allá de eso, creo que uno de los aspectos que deberíamos analizar cuando vemos estos listados es la presencia de qué autores, es decir, si hay predominancia de autores griegos, latinos sobre todo, o de autores ingleses, hacia dónde conducen justamente estos tratados de poética, hacia qué tradición, porque una tradición que se remontaría, o una poética que se remontaría a una tradición clásica, implica que el autor de esa poética tiene un interés particular que dejaría de lado, por ejemplo, la influencia de la poesía anglosajona. Es decir, está focalizando su interés en el mundo clásico, lo cual nos habla de una formación del ensayista, del tratadista, nos habla también de intereses y de la posibilidad de leer también en otras lenguas, leer en latín, leer en griego, leer en italiano o también incluso leer en francés. Incluso hasta fines del siglo XVI, más o menos la época en que se publica una defensa de la poesía de Sir Philip Sidney, él la escribe en 1583, pero se publica póstumamente en el 95, todavía vamos a ver la influencia italiana que va a seguir siendo considerable. ¿Mm? Pero también vamos a ir viendo, ya entrando a comienzos del siglo XVII, influencias que van a provenir desde España y, claro está, como decíamos recién, de la Pléiade francesa. Y esto también nos va a permitir observar un agotamiento en las formas que necesitarán otros diálogos culturales para su continuidad y su reflexión. En este periodo entra en discusión diferentes aspectos que se entremezclan: la moral de los puritanos, las defensas de la ficción, no solamente cuando se habla de defensa de la poesía, que hay varias defensas, tiene que ver justamente con defender el artificio de una puesta en escena, el artificio del texto poético, es decir, hacer hincapié en la naturaleza misma del texto. Otro de los aspectos que no podemos dejar de lado dentro de este conjunto de temas va a ser justamente la defensa de la lengua vulgar. Si la poesía tiene que estar escrita en lengua vernácula, es decir, en este caso en inglés, o en latín, que es una discusión que, bueno, tiene que ver justamente con el caso que nos toca, que es el de Thomas Campion también. Por otra parte, uno de los grandes temas de discusión del periodo, radicalizado a fines del siglo XVI, es la reflexión acerca de las posibilidades, como decíamos, de la lengua vernácula para la creación poética, cuestión en la que también está implicado el surgimiento de una visión nacionalista que va enfatizándose durante este periodo en Inglaterra a partir de la conformación territorial de la corona, pero también a partir de la influencia foránea. Este espíritu nacionalista se verá alimentando durante el siglo XVI con las consecuencias de la reforma anglicana y la separación de Inglaterra del papado romano. Y más adelante, ya finalizando justamente el siglo XVI, con la victoria sobre la Armada Invencible española en el año 1588. Otro aspecto que se ha trabajado en varias historias de la poética es el de los debates acerca del uso de la rima, y es acá justamente donde entra el texto de Thomas Campion. Decíamos acerca del uso de la rima y la versificación. En Inglaterra se destaca la discusión entre Thomas Campion y sus Observations of the Art of the English Poesy de 1602. La respuesta que va a provocar justamente por parte de otro poeta, un poeta más conocido, que es Samuel Daniel, con su texto A Defense of
Rime, de 1603. Es dable entender que en este contexto el tema de la rima no es menor, ya que revela aspectos relativos al cambio vocálico inglés, o incluso al uso de diferentes tradiciones poéticas como modelos de creación, asunto que también es discutido en el Tratado de Pottenham, que ya hemos mencionado, y que ofrecemos a su vez en esta oportunidad como una invitación para seguir justamente pensando estos conflictos sobre los cuales justamente estamos conversando. Es decir, Thomas Campion en su tratado va justamente a oponerse al uso de la rima en la poesía y que, como decía recién, no solamente va a tener el debate auspiciado por Samuel Daniel, sino que Pottenham también va a pensar justamente esta posibilidad conflictiva con respecto a la composición poética. Pero también debemos considerar que hay un debate muy importante que va más allá de la rima entre Thomas Campion, quien también, y esto hay que considerarlo, es compositor de música, compone airs o aires, que son una especie de canciones, acompañadas por lo general por laúd. Campion rechazaba el uso de la rima e intentaba recuperar las formas de la poesía latina porque quería reivindicar ese gran idioma, y cito, que era el latín clásico. Esto implica ideológicamente abandonar, por un lado, toda la tradición popular, pero también abandonar y dejar de lado y rechazar el uso del latín medieval. Es decir, incorporar las formas más antiguas de la lengua que según él sostenía, produjo la gran obra de Virgilio, Ovidio u Horacio. Por su parte, Samuel Daniel, en este debate por la rima, va a impulsar en su A Defense of Rhyme la necesidad del uso mucho más natural de la rima, de la lengua inglesa, es decir, a partir con el uso de la aliteración, etc., porque es la lengua que usa el hombre común, va a señalar Samuel Daniel. Como se puede apreciar, no es solamente un debate sobre una cuestión meramente formal de la composición poética, sino que también es un debate que conlleva una cuestión ideológica y que ubica a cada uno de estos poetas en una posición particular respecto a su propio idioma, y también no podemos dejar de comentar del medio sociopolítico en el cual está cada uno de ellos inserto. Quizá podríamos comenzar con uno de los epigramas de Thomas Campion, ya que nos va a presentar un perfil y sus propios intereses. Ya tenemos el hecho de que escribe ad lectorem, escribe en latín estos epigramas, siguiendo justamente la tradición de Marcial, y aquí tenemos justamente la traducción al lector. Galeno no quiso escribir para los bárbaros, que no habían aprendido la mesura. Tampoco yo confiaré mis obras a quienes leen sin distinción cualquier bagatela vieja. Es clara la posición con respecto a quienes está dirigida su obra y en qué tradición se enmarca, no tanto por la antigüedad de sus fuentes, sino también por la calidad a la que justamente estos textos persiguen, estos lectores necesarios para la obra, para la propia obra de Campion, según lo que considera justamente este autor. Campion se ubica a sí mismo como un autor que conforma un ideal de lector al determinar los modos de uso de la influencia de la literatura latina en su propia producción. Por otra parte, la referencia a Galeno no es azarosa, ya que crea una analogía con la propia actividad de Campion. Campion también era médico en esta Inglaterra isabelina. Eh, por otra parte, es preciso también pensar en el término modum, que aquí tradujimos como mesura, ya que esto implica, en un sentido más literal, un límite y un orden en relación no solo a los modos de comportamiento, sino que también se hace una extensión a la manera de concebir la creación poética.
¿Mm? Asimismo, la referencia a los bárbaros remitiría a la influencia de los normandos sobre el buen uso del latín clásico y la necesidad de que la musicalidad se centre en un recurso más simple, la rima, tal como puede ser el tratado que aquí presentamos. Es decir, que para Thomas Campion la rima proviene justamente de esta degradación del latín que se produce a través de la influencia bárbara de los normandos en el idioma. En esta ocasión, nos vamos a detener en su tratado Observations in the Art of English Poesy, publicado en 1602, donde discute, entre otros temas, de composición poética, la importancia justamente de la rima. Tal como afirma Castendick, en esta obra de Campion se conecta tanto a favor como en contra de algunos conceptos vertidos por William Webb en su Discourse of English Poetry, apareció en 1586. Es decir, vamos a tener un texto base sobre el cual Thomas Campion va a tomar algunos elementos y otros los va a discutir, que es justamente este de William Webb. Estas, por otra parte, en palabras de Felix Schelling, este tratado justamente de Campion, lo que le interesaba, según Schelling, es resguardar el metro clásico. Y cito, entre otros metristas clásicos, habría que llamar a William Webb, autor del discurso del Discourse of English Poetry. Es decir, que Thomas Campion se marca en ese conjunto de autores. Ambos tratados, es decir, el de Campion y el de Webb, comienzan haciendo, entre otros, una referencia directa al Formión de Terencio. Esta relación que podemos establecer entre los dos tratados ingleses, evidentemente nos está hablando de una conexión y de una segura lectura de Thomas Campion del texto justamente de Webb y de su influencia. Entonces, estas referencias van a dar cuenta, estas referencias a Terencio en los dos tratados, van a dar cuenta de esa relación con el habla de los poetas, lo que se corresponde entonces con la simetría, la armonía, la proporción, etc. Conceptos alineados por lo general con la composición musical. Y esto evidentemente nos conduce también a pensar en un Thomas Campion, compositor de esos aires melodiosos acompañados por el laúd. Otro aspecto que queremos resaltar y que no podemos dejar pasar por alto es el hecho que la reflexión que hace Thomas Campion acerca de su propia obra en su tratado nos supone pensar también un poeta que delibera sobre cómo crear. Incluso el hecho de que sea él mismo quien puso música a sus propios poemas nos revela su visión particular y personal sobre los mismos, ya que como comentamos, música y texto coexisten armónicamente en sus composiciones. Y esto es algo que por lo general cuando se habla de la música de Thomas Campion, de estas canciones, siempre se enfatiza esta relación entre texto y música. La postura de Campion, como decíamos hace un rato, fue atacada justamente por Samuel Daniel en 1603, donde no solamente arremete contra los postulados de Campion, sino también, en este mismo tratado, les recrimina de que un poeta y un compositor que componía música tan elegante, con versos que la acompañaban con rimas tan encantadoras como las que componía, desde la perspectiva programática presente en el Tratado de Campion, rechazase el uso de la rima. Es decir, vamos a tener Thomas Campion en su tratado rechaza la rima, pero sin embargo Samuel Daniel, cuando lo recrimina, comenta justamente que en las composiciones de Campion él utiliza rima. Es decir, vamos a tener un aspecto teórico que se contradice con la composición de los textos poéticos de Campion. Esta contradicción que se puede observar
entre el proyecto teórico y la práctica no se clarifica en el tratado que estamos presentando, sino que se expande, y el poeta justamente en estas formas heredadas nos va a permitir observar cómo se van constituyendo nuevos modos de composición. Es decir, las contradicciones entre el tratado y la práctica va a ir expandiendo hacia nuevas maneras de composición en el ámbito cultural inglés. Y acá vamos a entrar justamente en un debate muy importante que creemos que hay que subrayar y que va más allá del uso de la rima. Y esto tiene que ver justamente con el hecho de la recuperación de ciertas formas de la poesía latina, porque no solo pretendía reivindicar, según él, a otros poetas ingleses, sino también que implicaba colocarse en un lugar determinado e ideológico con respecto a la cultura considerada elevada, es decir, la cultura latina sobre la inglesa. Y lo que le interesaba también era que la poesía inglesa justamente pueda transformarse en una poesía elevada a través de la influencia de la literatura latina. Esto implica entonces, ideológicamente, abandonar por un lado toda la tradición popular y de carácter oral, y por lo tanto, asidua al uso de la rima en estas composiciones orales. ¿Mm? Y a su vez también rechazar, como decíamos hace un rato, el uso del latín medieval. Esto también nos permitiría considerar la posibilidad de pensar en este debate que la conciencia de la escritura y los modos de escribir y recibir se centran justamente en el ámbito de lo privado y de lo que significa la publicación o la imprenta en este periodo. Es dable sospechar que también el debate es entre escritura y oralidad, entre lo dado y lo inmediato, y aquello que conlleva justamente una relación necesaria con la impresión, lo cual respondería en cierto punto a lo que Campion deseaba sostener. Es decir, que el rechazo a un uso que tiene que ver más con la oralidad y lo popular, como puede ser la rima, implica también un debate entre oralidad y escritura, lo cual remite justamente al apogeo que comienza a tener a partir de mediados del siglo XVI la lectura eh, y justamente la difusión de textos a través de la imprenta en Inglaterra. Para Campion será de suma importancia incorporar las formas y los modos más antiguos de la lengua que, según él, como otros intelectuales y poetas de su tiempo, llegaban a la perfección a través de las obras de los poetas latinos que ya mencionamos. Por su parte, Samuel Daniel, en este debate por la rima, va a impulsar en su defensa la necesidad del uso mucho más natural de la rima. Es decir, lo que está criticando Samuel Daniel es la artificialidad que está proponiendo Campion al defender y al querer imponer las formas latinas a la poesía inglesa. Entonces, Daniel en este debate, como decíamos recién, el uso natural, y esta palabra es importante para pensar este periodo, de la rima en el ámbito de la poesía en lengua inglesa. Porque es la que usa el hombre común, dice Samuel Daniel, ya sean sus creaciones populares o no, pero por lo tanto puede comunicar la experiencia de lo cotidiano, pero sobre todo la experiencia de lo inmediato. Eso también es muy interesante pensar en este debate. Nuevamente, el conflicto también podría expresarse en términos de oposición entre lo natural y el artificio o cortesano, es decir, aquellas producciones que se hacen dentro de la corte y que en última instancia también se apartan de lo que se podía llegar a considerar lo natural. Como fácilmente se puede apreciar, no solamente un debate sobre una cuestión meramente formal, el de Campion, el de Daniel,
y acá lo limitamos a esta discusión entre estos dos poetas, sino también uno puede extenderlo hacia otros, como ya comentamos, como el Tratado de Puttenham. Pero por una cuestión de tiempo preferimos justamente ceñirnos a estos dos autores. Entonces, no solamente un debate sobre una cuestión formal, sino que es un debate que conlleva una cuestión ideológica y de clase social, y que ubica a cada uno de estos poetas en una posición particular con respecto a su propio idioma, a las tradiciones a las cuales quieren adherir, y claro está, respecto también al medio sociopolítico en el cual están insertos. Es decir, que estos debates, repito, no solamente tienen que ver con una cuestión meramente formal, sino también tienen que ver con distintos aspectos ideológicos, de clase social, etcétera. Muchas gracias y bueno, les mando saludos desde Buenos Aires.